medio donde yo viví, era muy difícil vivir asumiendo una identidad dominada. Era muy complicado interrelacionarse también desde los estudios primarios mismos. Los indígenas éramos invisibilizados, es decir, inexistentes. O sea, estábamos como cuerpo bruto, pero como ciudadanos, como un espíritu activo en el país no existíamos. Para ello, una indígena, una oficina, siempre buscaba una que sepa hablar español, para que nos lleve a hospital, para que nos lleve a registro civil, para que nos lleve a muchas cosas. De las comunidades nadie no iba a estudiar, porque no había escuela en las comunidades, solamente hablaba quichua, y decían los profesores no recibían, porque tiene que hablar español. La educación bilingüe pretendió convertirse en una de las salvadoras tanto de las culturas como también de la conservación del planeta. Andino. Kayka chiripakati mikapan rikupankichi. Chayhipa ashtawan ukuman. Chaymanta mitiakun inclusive kaypi subandino nishka shuti. La intención nuestra es preparar para el futuro, pero sin dañar la cosmovisión nuestra. No tenemos uniforme, porque detrás del uniforme nos mataron nuestra identidad. A toditos son iguales detrás de esa vestimenta, todos son iguales y así deben ser. Dentro de nuestro sistema de educación bilingüe, el objetivo principal es fortalecer la lengua y también cuidar el medio ambiente. La naturaleza para nosotros es nuestra madre, nuestra razón de ser. Todo aprendizaje parte desde la naturaleza. No, nadie ha pisado, no está bien. ¿Qué pusieron aquí? Acaso el arroz se siembra así, el arroz se siembra con cáscara. Eso sí, en pisotero, que está saliendo el cogollito, ¿ves? Machete bien lavadito. Ahí, sigamos lavando. Ahora el centro educativo es toda la comunidad. El río es un espacio de aprendizaje, áreas verdes es un espacio de aprendizaje. Podemos llevar a nuestros niños a la chacra y ahí, si son los niños pequeños, aprendemos a clasificar, ordenar, a diferenciar, mirar colores, tamaños con los niños pequeños, texturas, cualidades y vivir ahí lo que se les enseña, los mitos, los ritos, las creencias, las costumbres. Piguna talaga kaita? Mamaguna. Ya, mamaguna. Ya, kaita, piguna te pinta chinabra. Mamaguna, ¿no? Ya. Entonces, kaita manakungarina changi chikanguna. Siempre kaita tarabasa panakunan ese ñaupagma, kay ñocanche llapta, ñaupagma richo nisa. Kahangawa y mama sarigo.
Tushungawa, ¿no es cierto? Ya. Ahora en todos los sectores está educación bilingüe, con profesores bilingües, que ya puede entrar con los padres de familia para conversar. Antes la educación era muy alejada de las familias, las comunidades, de la realidad en sí de la comunidad, porque antes lo que estábamos era como que vendados, sumisos a algo, porque todos eran profesores hispanos y aprendíamos todo mecánicamente por imposiciones y así, como que no teníamos una visión para poder abrirnos y salir adelante. Y como que eso poco a poco ya estamos soltándonos, abriéndonos. También tenemos bachillerato con las especialidades de ecoturismo y de medicina natural, para que ellos miren a sus comunidades en un centro donde pueda ser bonito, llamativo, y que miren para el turismo, pero conservando lo nuestro, manteniendo lo nuestro, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los ríos, al cuidado de las plantas, a conservar, a sembrar plantas medicinales.